Amigos, ahora tenemos una entrevista, vamos a conversar con Creusa del Campo y es especialista en políticas culturales. Hablaremos sobre el desarrollo de la política cultural en el marco del bicentenario de nuestro país. ¿Cómo está, señorita? Muy buenos días, bienvenida. Hola Paloma, un placer estar con los amigos del Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, y dispuesta a absolver todas sus dudas sobre la política nacional cultural al 2030. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es cierto, hace un año el ministro de Cultura, Alejandro Neira, presentó la primera Política Nacional de Cultura del Perú. ¿Cuál es su lectura respecto a este plan nacional? Sí, es correcto. Estamos a un día justamente de cumplir un año del lanzamiento de la Política Nacional de Cultura en la gestión del ministro Alejandro Neira. Bueno, a estas alturas y teniendo en cuenta la llegada de nuestro bicentenario, siento que los objetivos prioritarios cobran un mayor valor, ¿no? Tenemos 6 grandes objetivos prioritarios en esta Política Nacional de Cultura, en el que yo considero el más importante de todos, teniendo en cuenta justamente este corte que nos hace el bicentenario de cumplir 200 años de la independencia de nuestro país, el fortalecimiento de la valoración de la diversidad cultural, hoy más que nunca viene a ser uno de los objetivos prioritarios en la gestión cultural en el país, ¿no? Tú sabes que este proceso surge a partir de ya trabajo que se venía haciendo desde el 2013 hasta el 2017, finalmente en el 2018 ese plan marca la pauta y aprueba esta guía de políticas nacionales en la cual cultura también se tiene que un poco encajar, ¿no? Entonces, a partir de ese plan y la implementación de esta nueva visión del Estado, cultura también se acoge y genera este documento final que es la Política Nacional de Cultura. Te decía yo que el tema de la diversidad cultural me parece trascendental, lo tenemos como algo prioritario, entendido desde el Proyecto Especial Bicentenario como los nudos estos que como sociedad tenemos que resolver. Entonces me parece que más que nunca se encuentra vigente, ¿no? Sí, bastante importante realmente esto que se ha emprendido en nuestro país y ahora la consulta va a saber cómo contribuye este Plan Nacional de Cultura en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de nuestro país. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta política nacional es este documento que rige el destino cultural de la nación y el objetivo principal es orientar, integrar y articular la intervención del Estado, ¿no? Ya lo decía yo con el tema de la diversidad cultural, pero otra de las cosas importantes e importantísimas es generar, por ejemplo, otro de los objetivos prioritarios importantes es generar la sostenibilidad del sector, que de todas maneras influye finalmente en la gobernabilidad del país. El tema de los derechos culturales es básico, ¿no? Esta política está aquí y ha llegado para implementarse, para defender los derechos culturales de la población, derechos que hace 50 años probablemente se consideraban de segundo orden, pero hoy en día son cada vez más relevantes y deben de ser tratados como de primer orden, como cualquier derecho, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho a ejercer una vida cultural plena. Entonces, a partir de la ejecución, de la correcta ejecución de ese derecho, el país comenzará a desarrollarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, eso definitivamente impacta en la gobernabilidad. Uno de las críticas que se le ha realizado siempre al sector cultura y al Ministerio de Cultura es que falta modernizar, se habla de mucha burocracia. ¿Qué se debería hacer para revertir esta situación? Bueno, como te comentaba yo sobre los objetivos prioritarios, ¿no? En el tema por ejemplo, en el tema de identidad cultural, la política nacional habla de estrategias para fortalecer la identidad, con especial énfasis en los pueblos originarios y afroperuanos. Otra de los indicadores o de los lineamientos que tiene esta política nacional en el rubro de diversidad e identidad cultural es atender y sancionar el racismo y la discriminación étnica. Luego tenemos algo muy importante que es generar la pertinencia cultural en los servicios públicos. Quiere decir que, por ejemplo,
deben estar implementadas las mesas de partes en lenguas originarias, en las zonas pertinentes, ¿sí? Cosas como estas. La producción y la difusión de contenidos culturales es fundamental en la televisión pública y en la radio, por ejemplo, ¿no? Serían algunas cosas sobre identidad, pero luego tenemos en participación de la población, que es algo que también estamos buscando mejorar a partir de la implementación de la política nacional. Tenemos que es necesario desarrollar capacidades en los maestros de arte, en los mediadores de arte, es necesario desarrollar públicos, hay que enseñarle al público a consumir cultura, es difícil, y según las encuestas, los peruanos consumen muy poca cultura. Entonces es momento de trabajar eso, de mejorar eso con el público, ¿no? Facilitar el acceso económico y social es otro punto fundamental desde mi mirada, ¿no? Quiere decir generar más espacios donde las entradas, por ejemplo, sean más cómodas para que la gente pueda ingresar, o proporcionar espacios donde se pueda consumir arte y cultura de manera gratuita, ¿no? Claro. Tienes todas estas cosas, estas acciones que son necesarias implementar. ¿Con qué otro tipo de acciones podríamos enseñar a consumir cultura? Bueno, hay una serie de cosas, es una cadena, ¿no? Entonces, uno para llegar a ese punto final debe de comenzar a fortalecer al sector, digamos, ¿no? Entonces, tú tienes que preparar a los agentes culturales. Los agentes culturales deben estar correctamente capacitados, muchos de ellos son empíricos, ¿sí? La mayoría de los agentes culturales, los gestores culturales son empíricos, quiere decir que no han estudiado para hacerlo, es necesario estudiar para hacerlo. Hay un déficit muy grande de gestores culturales que no saben que tienen grandes ideas y que las desarrollan en la realidad, pero que al momento de postular, por ejemplo, a fondos públicos o fondos internacionales, no lo pueden hacer porque no pueden trasladar esa experiencia, eso que realizan en el día a día, a la formulación de un proyecto. Entonces, parte de esa cadena es fortalecer primero a los agentes, luego también es muy importante fortalecer el sector, proporcionar, por ejemplo, mecanismos por ejemplo, exenciones, por ejemplo, en los temas de derecho o en los temas municipales, ¿no? ¿Qué tal que las organizaciones culturales por allí tengan más beneficios que asociaciones o organizaciones de otra clase o empresas naturales, ¿no? O sea, es como una línea. Primero fortalecemos a los agentes, luego les damos ciertos privilegios o beneficios a las empresas que desarrollan servicios culturales y finalmente llegamos al público, ¿no? Y en cuanto corresponde al público, yo te decía, ¿no? Por ejemplo, bajar los costos de las entradas, generar más oportunidades de presentaciones culturales, ¿no? Abrir los espacios públicos, fundamental hoy en día que los parques se utilicen como anfiteatros, como lugares de exposiciones donde la gente, la juventud, las personas mayores puedan ir y consumir directamente la cultura. Bien, si podemos hacer una evaluación o un balance de lo que ha significado todo este año tras la vigencia de este Plan Nacional en el Perú, ¿cuál es su evaluación, su lectura? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que el problema principal era ¿cómo decirlo?, identificar, o sea, era que, mejor dicho, los peruanos no ejercitábamos una vida cultural plena, el tema de la pandemia ha impactado muchísimo, ¿no? Porque hemos tenido este súper inconveniente. Nosotros queríamos que nuestros connacionales pudieran asistir a más espectáculos, pudieran sentirse orgullosos de su identidad, y la pandemia ha paralizado la realización de espectáculos, ¿no? Y nos ha pasado a la virtualidad. Hace poco leía una entrevista a la directora ejecutiva de Bicentenario y ella enfocaba, digamos, los caminos a dónde seguir en pueblos en líneas generales, mujeres y virtualidad. Entonces, a partir de este sacudón que es la pandemia, nos hemos reconfigurado mediante la virtualidad, claro. ¿Es correcto? Entonces, hemos tenido que buscar las formas de comunicarnos con este público a través de lo virtual, pero creo que también a partir de la pandemia se ha desarrollado un trabajo interesante del Estado, en especial en lo que corresponde a interculturalidad, del Viceministerio de Interculturalidad, en cuanto a satisfacer las necesidades no solo sanitarias o en este contexto
primigeniamente Bien. sanitarias de los pueblos originarios, entre otras cosas, ¿no? Claro. Pero que ha servido, o sea, la pandemia, si lo vemos, bueno, de esa manera. Todavía queda además un trabajo pendiente, ¿no? Sí, Bien. o sea, yo siento que ante este grande golpe que significó la pandemia, nos hemos reconfigurado más creativos que nunca, ¿no? Bien, listo. Señorita del Campo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. No, muchas gracias a ustedes y a disposición siempre de la colectividad. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta luego.